Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos acá desde Avivamiento Efata, restaurando las naciones. Vamos a ir a la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 12. Dice así: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de esperanza. Una palabra muy actual, ¿verdad? Muy necesaria en este tiempo porque hay muchas cosas que pueden hacer que nosotros nos desviemos y nos desenfoquemos de la libertad que Cristo compró en la cruz. Porque Cristo a través de la palabra nos da libertad y nos da sanidad. El contexto de esta palabra se ubica en el tiempo después de la cautividad babilónica que vivió el pueblo de Israel, que fue profetizada por el profeta Jeremías de 70 años de cautividad debido al pecado, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y después de esos 70 años, entonces Dios usó a Nehemías, a Esdras, al sacerdote Esdras, para empezar el tiempo de reedificación de los muros y del templo en Jerusalén. Pero también usó a dos profetas, al profeta Zacarías y al profeta Ageo, para que a través de la palabra profética el pueblo no se desanimara, porque la palabra profética en sí es para animar a las personas. Dice en 1 Corintios 14:3 que dice que es para exhortar, para edificar y para consolar. Entonces vinieron estos profetas a traer una palabra de ánimo al pueblo. Pero la palabra específica dice prisionero de esperanza, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, hoy te anuncio que te restauraré al doble. Y voy a buscar el Salmo 146:5 y voy a hablar de la importancia de mantener la esperanza, sobre todo en este tiempo, que son tiempos difíciles para el mundo entero. Y voy a ir a Salmo 146:5 que dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es importante saber dónde está tu esperanza. La palabra esperanza es creer que Dios va a hacer algo. En momentos difíciles, cuando no se ve nada, es importante la fe. La esperanza es diferente a la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y la esperanza es creer que Dios va a hacer algo. Cuando no se ve nada, creer que Dios va a hacer algo. Amén. Y vamos a leer también Romanos 15:13. Me gusta mucho esta palabra. Todos los días la leo porque es una palabra que me da visión, me da fortaleza. Es una palabra que me he grabado en mi mente y te recomiendo que te la grabes, sobre todo si vives aquí en Venezuela, en la situación que vive este país. Yo todos los días leo esta palabra porque las situaciones de Venezuela realmente, si tú no andas en el Espíritu, si tú no estás dependiendo de Dios, en un momento te desenfocas y pierdes la visión de Dios que está en poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la palabra está en Romanos 15:13, dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y dice el Dios de esperanza, te llene de todo gozo y paz en el creer. Hace unos años Dios me dijo, no veas a Venezuela con ojos naturales. Y lo que físicamente Dios me quería decir, que la viera con ojos espirituales. Y eso realmente no ha sido fácil, ¿verdad? Porque uno es un ser humano. Pero realmente hay ojos espirituales para ver las cosas. Sobre todo si en tus ojos está el colirio de la palabra de Dios. Y esta palabra es muy poderosa. El Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Pero la pregunta hoy es una sola. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un prisionero de la esperanza o un prisionero de la duda, de la incredulidad, de la confusión? Vamos a ver, por ejemplo, eh, Abraham. Dice la palabra en Romanos 4, versículo 18 al 22, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas.
¿verdad? Que así va a ser su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Por todos lados no se veía algo certero en la condición física tanto de Abraham y Sara, porque Dios le había prometido un hijo. El problema es que se lo promete a los 75 años y van pasando los años, 80, 85, 90, y mientras pasan más los años hay más arrugas, es más difícil, ¿verdad?, procrear un hijo. Pero Dios, que es fiel, es un Dios fiel, que cuando promete algo lo cumple. Dios cumplió esa promesa y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces Abraham, Dios le da el hijo de la promesa, Isaac, y él ve cumplida la promesa de Dios, pero él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Quiero decirte algo muy específico, tú que me escuchas, que me ves en este momento, aquí que estoy con Victoria, intérprete de la iglesia. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Te lo repito, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y hay cosas que tú tienes que llamar, hay cosas que tú tienes que declarar que tú no ves. Pero si tú empiezas a declarar la palabra de Dios sobre aquello que no ves, quizás estás en un desierto, quizás estás, por ejemplo, aquí en Venezuela con todo lo que sucede, con todas las cosas que vivimos los venezolanos, o estás por allá en otro país y tienes el COVID y está la cuarentena. Llama las cosas que no son como si fuesen. Quizás te falta la finanza. Llama las cosas que no son como si fuesen, y empieza a ser un prisionero de esperanza. Créele a Dios. No te vuelvas a la incredulidad, a la duda, sino empieza a creerle a Dios. Es importante tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que pongas tus ojos en el autor y consumador de la fe. Esto no va a venir solo como una varita mágica. Esto que estoy diciendo, un prisionero de esperanza tiene una vida devocional estable. Un prisionero de esperanza es un hombre de oración, es un hombre que medita la palabra de Dios y Dios va a trabajar con tu decisión. Y si tu decisión es porque es tuya, o eres un prisionero de esperanza, o eres un prisionero de la duda, un prisionero de la confusión, y ahí va a entrar el enemigo a tu vida. Pero los prisioneros de esperanza, Dios le da una promesa, te va a restaurar al doble. Job fue un prisionero de esperanza, y él dijo, aunque me matare, en él esperaré. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, todas las cosas que vivió. Y cuando ves el último capítulo, el 42, dice que todo lo restauró al doble. Así Dios premia a los prisioneros de esperanza. Pero tienes que hacer algo hoy. Y es muy sencillo. Vuelve a la fortaleza. ¿Qué es eso? Oración. ¿Qué es eso? Búsqueda. ¿Qué es eso? Ayuno, oración, rodilla. Hoy, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Yo soy un prisionero de esperanza. Yo no quiero saber nada de la duda. Por eso todos los días me meto acá en la palabra de Dios. Porque aquí está Cristo. Aquí está mi Señor esperándome. Y mi Señor me va a dar las fuerzas a mí. Me va a dar los recursos espirituales para que yo salga ileso de esta situación que estamos viviendo. Así que te animo hoy a que vuelvas a la fortaleza. Si tus rodillas han estado endebles, si tus rodillas han estado cansadas, dile al Señor hoy que ponga fuerzas de búfalo en esas rodillas y empiezas a orar todos los días. Y tú vas a ver cómo la esperanza, el creer que Dios va a hacer algo, así no veas nada, así no haya puerta, Dios va a hacer una puerta para ti. Y Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor te bendiga.